año que le haya puesto domingo de nuestra resurrección, ¿verdad? Porque nosotros no hemos muerto, todos estamos vivos, ¿verdad? Pero vamos a entender lo que significa verdaderamente la palabra resurrección para poder entender por qué le hemos puesto así. La palabra resurrección es una palabra griega y la palabra griega es anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie, la acción de levantarse de nuevo. Y eso es lo que quiere el Señor en nosotros esta mañana, en áreas de nuestra vida. Quiere que nos levantemos de nuevo. Mire, muchas personas, quizás los que estamos aquí presentes, muchos en algunas áreas de nuestra vida nos sentimos caídos, nos sentimos temerosos, desanimados, quizás decepcionados porque lo hemos intentado muchas veces o porque por más que hemos querido salir de esa situación, no hemos podido y quizás nos sentimos sin esperanza. ¿Sí? Y eso es lo que apunta el mensaje, que tenemos situaciones de nuestra vida en las que ya no hay, en nuestra mente creemos que ya no hay nada que hacer, que ya lo hemos intentado todo y estamos decaídos, estamos temerosos. Nos pueden hablar de otros temas, pero apenas nos tocan ese tema, uno se siente que ya no hay solución. Bueno, Jesús, a través de Jesús y de su poder, si Dios tuvo el poder y tiene el poder para levantar a Jesucristo de los muertos y mostrar al mundo visible e invisible el poder grande de Dios, así Dios también puede levantarnos de esa situación y en esas áreas de nuestra vida en las que nos sentimos caídos, a través del poder de la resurrección de Jesús. Hoy puede ser para nosotros el día de levantarnos, de ponernos de pie nuevamente en eso en lo que nosotros no podíamos levantarnos por nosotros mismos. Yo hace unos años atrás o meses atrás sentía que yo no soñaba. Ya yo no quería soñar o tener sueños con respecto. Yo antes era muy soñador y yo quería hacer esto y esto y aquello. Y por un tiempo, quizás año y medio, 2 años, dejé de soñar. Dejé de soñar. Ya yo decía, bueno, hay que vivir la vida y ya. Pero no soñaba. No soñaba, no tenía cosas que decía yo quiero lograr esto. No, ya yo no quería, no había sueños, solo me dedicaba a cumplir mis funciones laborales, mis funciones pastorales, pero no a orar y todo, pero en esa parte de mi vida ya yo estaba desanimado, decepcionado, sin esperanzas, caído. Pero hace unos años, ¿verdad?, llegamos a este tema también. Y yo le decía al Señor, yo quiero levantarme otra vez. Yo quiero volver a soñar. Yo quiero volver, porque les decía, y esto lo aprendí de un mundano, no de un cristiano, que el que no sueña no está vivo. Entonces yo por ese tiempo yo estaba muerto, realmente no soñaba. Yo decía, Señor, levanta, ¿verdad? Y aprendí de esa persona, de alguien que no teme a Dios, que él decía, el que no sueña no está vivo. Para él soñar y querer realizar esos sueños era su forma de sentirse vivo, aunque nosotros los cristianos entendemos que el que nos da vida es Jesús, que el que nos da vida es el Señor. Entonces, hoy quizás hay cosas en la vida de nosotros que definitivamente están caídas, nos tienen desanimados, decepcionados, y por años o meses quizás le hemos dicho al Señor, Señor, en esta área de mi vida no me siento vivo, pero a través del Señor Jesucristo, hoy en el nombre de Jesús y por el poder de la resurrección de Cristo, en esa área de nuestra vida nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. ¿De qué nos podemos levantar en esta mañana? Nos podemos levantar de nuevo en nuestra fe, porque eso es lo que primero es atacado en nuestra vida, porque nuestra comunión con Dios es a través de nuestra fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que para acercarnos a Él necesariamente debemos tener fe. Entonces, si es atacada nuestra fe, nos es muy difícil acercarnos al Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿verdad? Porque él sabía que después de esa cruz vendría un gozo inmenso. Él simplemente dice, sufrió la cruz. Él sabía que tenía que sufrir eso, pero que después de eso vendría un gozo inmenso. Menospreciando el oprobio, la vergüenza que le pudo haber propiciado o pensado él, el acto de morir en la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreció las cosas duras que podrían pasarle por el gozo que Dios su Padre le había prometido a través de las Escrituras, ¿verdad? Ahora, si nosotros
analizando ya la situación que estamos viviendo hoy en el país, si nos ponemos a poner la mirada en las circunstancias, si nos ponemos a poner la mirada en lo que hoy está viviendo Colombia, lo que hoy está viviendo el mundo entero, yo estoy seguro que uno se pone a mirar eso y se llena uno de duda, de incertidumbre, de tristeza, de miedo, ¿verdad? Porque si nos ponemos a mirar la sensación que tiene, lo que muestran las estadísticas, la sensación que tiene el colombiano es que el país no está bien. Esa es la sensación que tenemos. Y si uno se pone a mirar eso, definitivamente se nos llena el corazón de duda, de miedo, y eso se va a reflejar en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Entonces a veces nos ponemos a mirar las noticias y es verdad, esa es la sensación que da y uno dice, Dios mío, ¿esto en qué va a parar? ¿Cierto? Y empezamos a expresar palabras que muestran claramente miedo, incertidumbre, temor. Pero, ¿qué nos dice el consejo de la palabra? Pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús porque Él es el autor de todo en nuestra vida. Pongamos los ojos en Jesús, en el poder de Jesús, porque si Dios lo levantó de la muerte, Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida, por dura que sea. Que pongamos nuestra esperanza en las promesas de Jesús, no solo en su poder, sino en sus palabras. Él dijo que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él puede, con todo lo que nos está sucediendo en nuestra vida, puede cambiarlo. Pongamos nuestra esperanza en su amor, porque Él nos ama en abundancia. Dios nos ama tanto que fue capaz de dar su Hijo. Entonces, ¿cómo no nos va a rescatar a nosotros de la circunstancia que estamos viviendo? Entonces, definitivamente esta mañana puede ser una mañana en que Dios puede, esta mañana de resurrección, levantar nuestra fe y que nosotros podamos volver a confiar, ¿verdad? Que se resurja nuestra fe y podamos volver a confiar y levantarnos en fe. ¿Para qué? Para confiar que Jesús puede abrir nuevas puertas, por ejemplo. Confiar de que Jesús levantar otra vez la confianza, porque tal vez por muchos años creímos, ay, por tanto tiempo orado y Dios no me ha abierto esa puerta. Pero que hoy, si Dios levanta tu fe, vas a tener la fe suficiente para que Dios abra las puertas, ¿verdad? Para que Dios sane, para que Dios restaure tus finanzas y te saque de la deuda, para que Dios te ayude con la situación de tus hijos, para que Dios libere al cautivo que hay en tu familia, para que Dios haya reconciliación, restauración en la pareja, por ejemplo. Todo eso puede ser levantado cuando nuestra fe es levantada. Primero tiene que levantarse nuestra fe y después, sin duda, puestos los ojos en Jesús, vamos a poder ver el cumplimiento de todas estas cosas. La resurrección es la muestra más grande del poder de Dios. Es la muestra más grande. Ahora, no solo Dios muestra su amor más grande, su forma de amarnos más cuando envía a su Hijo, pero muestra su poder en abundancia cuando lo resucita de los muertos. Entonces, tenemos que entender que para Dios todo es posible, pero a veces nosotros, el enemigo nos ataca la herramienta con la cual nosotros nos podemos acercar a Dios, que es nuestra fe. Acercarnos a Dios sin fe es imposible. Para acercarnos a Dios hay que creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia. Por eso tenemos obligatoriamente que tener fe, y cuando somos atacados en nuestra fe, estamos realmente atacados en nuestra relación con Dios. Hoy puede ser el día del domingo de resurrección, pero también puede ser el domingo de levantarnos de nuevo, de nuestra resurrección, en nuestro ánimo, La palabra de Dios dice en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 28:20 nos dice, ahí seguidito, más adelantico, en el verso más al final más bien del texto del Evangelio de Mateo, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos de nosotros, sin duda, yo creo que a ustedes les gusta ver las noticias, a mí me gusta ver las noticias, ¿verdad? Saber qué está pasando en el mundo y ir comparando esas situaciones del mundo con lo que dice la Biblia. Y yo estoy seguro que muchos leemos, muchos vemos, muchos escuchamos las noticias y tal vez vemos las redes sociales. ¿Y qué empieza a suceder en nosotros? Empezamos a mirar inflación, empezamos a mirar crisis económica, recesión económica, reformas, reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional y muchas más cosas. Y cuando empezamos a mirar eso poco a poco, nuestro ánimo
se va minando, ¿verdad? Uno estaba animado, pero uno con todas esas cosas empieza uno a sentirse preocupado, triste, angustiado, ¿verdad? Por todas esas cosas que están sucediendo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nuestro ánimo es afectado, mire que primero se tiende a afectar nuestra fe, porque no nos impide acercarnos a Dios, y después quiere ser afectado nuestro ánimo. Y la palabra dice en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si usted está animado, no importa la enfermedad que tenga, dice que la soportará por el ánimo. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una persona sin ánimo está desfalleciendo. Entonces, una de las formas de afectarnos nuestra vida es afectar nuestra fe y después afectar nuestro ánimo. Pero ¿qué nos dice el texto? ¿Por qué leímos esos dos textos del Evangelio de Mateo? Porque el Evangelio de Mateo inicia hablando de Jesús, de su nacimiento, mostrándonos a nosotros que Dios está con nosotros. Porque Él vino aquí a esta tierra, Jesús nos entiende, Jesús comprende nuestra necesidad, porque Él vivió tal cual nosotros vivimos. Entiende que es tener una situación económica difícil. Jesús no fue rico, fue pobre. Entiende que es tener hijos en situaciones de peligro, porque él tuvo muchos hermanos y muchas familias, ¿verdad? Que estuvieron alrededor de él buscando los niños, familias le llevaban situaciones, no solo de situaciones intrafamiliares, sino que le llevaban situaciones de gente enferma, de gente con problemas psicológicos, de gente con problemas de enfermedades gravísimas, gente con problemas espirituales. Todos lo llevaban a Jesús, y Jesús comprende lo que nosotros podemos estar viviendo. Pero también el texto del Evangelio de Mateo termina hablándonos con un mensaje de Jesús que nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mostrándonos claramente que nosotros tenemos que levantarnos en nuestro ánimo, porque Dios ha prometido que Él está con nosotros todos los días, desde todo el tiempo. Entonces mire, Él está con nosotros en lo que estamos viviendo. Él conoce lo que estamos viviendo. Él conoce la situación, pero Él también tiene la solución. Él tiene el poder de cambiar las cosas, Él tiene el poder de abrir las puertas, Él tiene poder de darle vuelta a lo que hoy estamos viviendo. Él tiene poder de que esto que estamos viviendo, usarlo para nuestro bien. Él tiene el poder de eso, ¿verdad? Tiene el poder sobre la enfermedad, sobre los problemas con los hijos, sobre la parte de las partes económicas, ¿verdad? Todo eso tiene la solución y tiene el control sobre esas cosas. Entonces el consejo allí es: no estés desanimado, Dios está contigo, Dios está en control, ¿cierto? El ánimo, que puede que se caiga todo menos el ánimo, puede que se caiga todo menos nuestra fe. A eso nos está llevando este domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque Él levanta nuestra vida. Ahora, hoy puede ser para nosotros también el día de levantarnos de nuestro enfriamiento espiritual. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice, en Mateo 15:16, un texto bien importante. Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Es un texto muy conocido. Y este texto bíblico, quizás para mucha gente, cristianos y no cristianos, describe su vida espiritual, describe su relación con Dios, porque poco a poco, a medida que va pasando la vida, se han ido enfriando espiritualmente, se han ido alejando de los caminos del Señor y se han convertido en cristianos tibios o creyentes tibios. ¿Y qué viene siendo un creyente tibio? Un cristiano religioso. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano religioso? Sí, porque se van al mundo, pero ante los demás ellos muestran que no están en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven personas que hablan de Dios, pero que su corazón está lejos de Dios. No tienen intimidad con Dios. Entonces se vuelven cristianos religiosos. Porque lo que hace un cristiano verdadero es su encuentro diario con Dios. Su encuentro diario con Dios a través de la oración, de la palabra, a través de esa comunión. Porque es que a veces pensamos que orar es solamente cuando nos metemos en la intimidad a orar con Dios y cerramos la puerta. Eso hay que hacerlo todos los días, pero también el hablar con Él cuando vas en la moto, cuando vas en el carro, cuando vas caminando por la calle. Cuando tienes problemas en tu cabeza, pero que tú en vez de estar pensando en ellos y te empiezas a comentarle esos problemas a Dios: tengo este problema, tengo esto, aquello. Tú estás involucrando a Dios en tu vida y eso es comunión, eso es relación. Hay gente que solamente habla con Dios en la mañana
Y cuando va a almorzar no se acuerda de Dios. Cuando tiene el problema y está metido en tremenda situación, no se acuerda de Dios. Y es ahí donde uno tiene que decir, ven Señor, mira, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, Señor. Hasta en las cosas simples. Mire, hasta en las cosas simples usted tiene que pedir la ayuda del Señor. Se perdió una cosa en la casa urgente, no la encuentro, Señor, ayúdame a encontrarla. El Señor está allí para ayudarnos. Y vea, le aseguro que usted dice esas palabras y aparece lo que está perdido. Porque Él hace que aparezcan las cosas. Lo digo porque lo viví en estos días. No encontraba una cuestión y Dios mío, Señor, y ahora vamos a ir tarde, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y encontramos lo que teníamos horas ya buscando, y apareció cuando justo, porque ya llevamos horas y no habíamos dicho nada al Señor. Pero cuando le dijimos, Señor, ayúdanos, Señor, apareció. Porque Él ayuda. Esa es la fe. Esa es la fe, creer, aún involucrar al Señor en todas las cosas. Cuando alguien, hablando del enfriamiento espiritual, cuando alguien se empieza a enfriar espiritualmente, lo primero que empezó a buscar en su vida fue excusas. Excusa para no orar, hombre, que voy a orar ya es muy tarde, ya para qué voy a orar. Excusa para leer la palabra, mañana la leo, hombre, porque ya hoy estoy muy cansado. Va para la iglesia, empieza, hombre, pero mejor voy el domingo. Y el domingo, la otra semana voy. Empieza a buscar excusas. Y eso lo lleva poco a poco al enfriamiento espiritual. El problema del enfriamiento espiritual de una persona no empieza solo porque se aleja de la iglesia. No empieza solo porque deja de asistir a la congregación, a los grupos. No, el problema empieza desde mucho antes. Y Mateo 15:8 lo describe. Dice, este pueblo, yo quiero que lo lea conmigo, ya. Esta es una reflexión corta esta mañana. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo empezó a alejarse la persona? Cuando decidió en su corazón no hablar con Dios. Cuando decidió en su corazón estar lejos de Dios. Cuando usted dejó de orar, dejó de hablar, simplemente porque usted en su corazón tomó la decisión de no hablar con Dios. Ya ahí usted se alejó de Dios. Ya lo demás va a ser el resultado de la decisión que usted tomó antes de alejarse de Dios. Por eso usted cada mañana que se levante, usted diga, Señor, hoy quiero estar contigo. Para que su mente empiece enseguida a actuar con base a su palabra. Señor, yo hoy quiero estar contigo. Yo hoy quiero hablar contigo. Yo hoy quiero pasar todo el día contigo, Señor. ¿Verdad? Es una manera nosotros de empezar a acercarnos a Dios desde temprano. Y verá que usted va a orar, usted va a poder tener su tiempo con el Señor. Hoy, si nos hemos alejado de Dios, la solución es levantarnos, resurgir de nuestra vida de enfriamiento y levantarnos y acercarnos a Dios de todo corazón. En Jeremías 24, del 6 al 7, dice la palabra del Señor. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. La forma de levantarse una persona de su enfriamiento espiritual o de querer tener un mejor avivamiento en su vida es volverse al Señor de todo corazón. Volver al Señor implica varias cosas. Volverse al Señor es dejar el pecado. Volverse al Señor es empezar a hacer ese esfuerzo que ya no hacías antes de volver a orar, de volver a tener comunión. Son dos cosas distintas, la oración y la comunión. La oración me encierro en mi cuarto a orar, a clamar, a suplicar, a rogarle al Señor. La comunión es cuando salgo de allí, salgo de la puerta cerrada y empiezo a hablar con él. Señor, acompáñame al trabajo. Señor, acompáñame a hacer esto. Señor, mira esto. Si estoy trabajando y estoy ocupado y me salió un problema, yo le digo lo que les decía ahorita, Señor, ayúdame con esto. Señor, se me olvidó tal cosa, ayúdame a resolverlo. Si ahí cuando estoy haciendo mi trabajo me acuerdo que tengo que orar por fulanito que me dijo que orara por él, yo le digo, Señor, acuérdate de fulanito, del hijo de fulanito que está metido en tal problema. Y voy amarrando y apretando. Y voy haciendo, Señor, acuérdate, sácalo. No permitas, Señor, que le pase tal cosa. Yo no estoy encerrado en un cuarto, pero estoy hablando con el Señor.
Eso se llama comunión. Esa es amistad. Son dos cosas distintas. A veces las personas creemos que orar es, me encierro y tengo comunión y oro. Y ya de ahí salgo a tener comunión con Él todo el tiempo, a hablar. Obviamente a veces uno ora, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo te pido ahí en medio de... Pero la comunión te lleva a la oración más fuerte. Pero es la comunión, ese hablar constantemente con Él. Entonces, primero nos es afectada nuestra fe para no acercarnos al Señor. Segundo, nuestro ánimo es afectado para no tener las fuerzas para hacer las cosas. Y tercero, nos lleva esas dos cosas, cuando se nos afecta nuestra fe y nuestro ánimo, nos lleva al enfriamiento espiritual. Pero lo que quiere Dios es que nos levantemos, como Cristo se levantó de la muerte, Dios lo levantó, así levantemos las tres cosas. Levantemos nuestro ánimo, levantemos nuestra fe y que sea levantada también nuestra vida del enfriamiento espiritual. Ahora, tomemos este domingo de resurrección, un domingo de un nuevo comenzar, un nuevo comienzo, Señor. Vamos a levantarnos de nuevo de donde hemos caído, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado al Señor, si hemos descuidado algún área de nuestra vida, estamos desanimados en un área de nuestra vida, volvemos al Señor. La palabra de Dios dice en Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Qué tumba al cristiano? El pecado. ¿Qué lo hace volver? Cuando se vuelve de todo corazón y se arrepiente. Entonces, esas tres cosas, así como Cristo se levantó de la muerte, así Dios en esta mañana va a levantar nuestra fe, va a levantar nuestro ánimo, va a levantarnos del enfriamiento espiritual, va a levantarnos de esa decepción que tenemos en un área de nuestra vida que no nos permite soñar, que no nos permite creer, que no permite ver que puede haber un cambio. Que, mire, uno a veces está metido tanto en el problema que a veces uno pierde la fe de que un día va a salir del problema. Pero Dios tiene el poder de sacarnos del problema simplemente cuando empezamos a confiar en Él. Hacer, Señor, yo creo que hoy estoy viviendo esto y que esto me está siendo tan duro, pero estoy convencido de que tú puedes sacarme de esto y darme días mejores sobre esta tierra. Eso es la fe. Y por eso esta mañana el Señor quiere que se levante nuestra fe. Yo no sé qué tanta fe tiene usted, pero nosotros somos llamados a caminar por fe, porque el justo por su fe vivirá. Y tenemos que tener fe, tenemos que confiar de que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Yo lo creo. Si usted lo cree, póngase de pie. Yo creo que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Y vamos a tener un tiempo de oración, porque primero que Dios levante nuestra fe, nuestro ánimo y nuestra vida espiritual. Y segundo, vamos a orar con esa fe que Dios nos va a dar. Vamos a orar por las diferentes situaciones que tiene en su vida. De forma muy particular, usted va a orar por la situación que tal vez está viviendo en su hogar, por la situación que está viviendo con su pareja, por la situación que está viviendo con sus hijos, por la situación económica, por la situación